Había noches en las que la mansión de un millonario parecía un monumento al silencio absoluto, una especie de fortaleza privada donde cada objeto tenía su lugar, cada sonido estaba calculado y cada rincón respondía únicamente a la voluntad de su dueño. Pero aquella noche no era una de esas. Desde el instante en que Alejandro Serrat cruzó el portón principal, supo, aunque no pudiera explicarlo con palabras, que algo en su hogar había cambiado, como si una presencia desconocida hubiese atravesado los límites de su rutina perfecta y hubiese dejado marcas que solo él, con su percepción afilada por años de control obsesivo, podía notar. El cielo estaba cubierto de nubes densas que parecían aplastar la ciudad, y la lluvia, aunque ligera, golpeaba el techo de la mansión con un ritmo irregular que hacía sentir que la casa estaba inquieta. Alejandro había regresado antes de lo previsto de un viaje de negocios, un viaje que debía ser rápido, una simple reunión de números, inversiones y decisiones estratégicas. Sin embargo, lo que encontró a su regreso no tenía nada que ver con su agenda ni con su vida de negocios. Era algo que escapaba totalmente de su esfera de poder, algo imposible de anticipar. Cuando abrió a puerta principal, el olor del interior le resultó extraño. Una mezcla suave de tierra húmeda, madera antigua y algo metálico que no pertenecía allí. La mansión siempre olía a limpieza, a mármol frío, a orden. Ese aroma, en cambio, transmitía una sensación orgánica, como si algo vivo hubiese pasado por los pasillos recientemente. Dejó sus llaves sobre la mesa de entrada y permaneció quieto por unos segundos, observando la penumbra del recibidor. Las luces automáticas tardaron un poco más de lo habitual en encenderse, y ese retraso insignificante fue suficiente para que sintiera un pequeño estremecimiento en la nuca. Sus perros, que siempre corrían a saludarlo, no aparecieron. No escuchó sus pasos, ni sus collares, ni la agitación típica de la bienvenida. Esa ausencia fue la segunda señal de que algo no estaba bien. Avanzó por el pasillo principal y notó detalles mínimos, casi imperceptibles para cualquier visitante, pero imposibles de ignorar para él. Un cuadro torcido unos milímetros, una puerta entreabierta que siempre quedaba cerrada, la alfombra del corredor mostrando un pliegue nuevo, una leve hendidura como si alguien hubiese pasado por allí arrastrando algo. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio habitual. Era un silencio con peso, un silencio que parecía estar mirando. Alejandro respiró profundamente, intentando recuperar la sensación de control que siempre lo acompañaba. No le gustaba admitirlo, pero su corazón latía un poco más rápido. No era miedo todavía, pero sí una alerta instintiva, muy antigua, la misma que uno siente cuando sabe que no está solo. Subió las escaleras lentamente. Cada paso resonaba más de lo normal, como si el eco se expandiera hacia habitaciones vacías que no deberían sonar así. Mientras ascendía, esa extraña fragancia, esa mezcla indefinida que no lograba descifrar, se hizo más fuerte. En la segunda planta, donde estaba su suite principal, el aire se sentía más templado, casi como si alguien hubiese permanecido mucho rato allí, respirando, desplazándose, viviendo. Cuando llegó frente a su habitación se detuvo. No sabía por qué, pero una parte de él entendió que cruzar esa puerta significaría enfrentarse a algo inesperado. El pomo metálico parecía más frío que de costumbre, y mientras apoyaba la mano sobre él, notó una ligera vibración interna en el pecho, un presentimiento que no podía ignorar. Alejandro era un hombre racional, pero incluso su racionalidad tenía límites cuando sus sentidos gritaban en unísono que algo estaba fuera de lugar. Giró la manija. La puerta se abrió lentamente, como si del otro lado hubiese una atmósfera distinta esperando por él, y no se equivocaba. La temperatura era más cálida. El aire estaba cargado de ese aroma desconocido, y sobre todo, había un detalle visual que le heló la sangre. La ventana principal estaba empañada desde dentro, como si alguien hubiese estado respirando muy cerca del vidrio durante mucho tiempo. Su habitación, normalmente impecable, mostraba signos sutiles de actividad reciente. La alfombra exhibía huellas apenas visibles. El edredón
tenía un doblez diferente, y sobre la mesa lateral había un pequeño objeto que él nunca había visto antes. Parecía una pieza de madera tallada, del tamaño de una caja de fósforos, con símbolos grabados que no pertenecían a ninguna cultura que él reconociera. No era un simple adorno. No era algo que un intruso común dejaría. Parecía colocado con intención. Se acercó despacio, como si el aire se volviera más denso con cada paso. Su respiración se aceleró de forma involuntaria y sintió por primera vez una sensación de vulnerabilidad dentro de su propia fortaleza. ¿Quién ha estado aquí?, pensó, aunque sabía que esa pregunta era apenas el inicio. No se trataba solamente de la presencia de un intruso, no se trataba de un ladrón. Todo en la habitación indicaba algo distinto, una invasión simbólica, casi ritual. Antes de tocar la figura tallada notó otro detalle inquietante, una suave corriente de aire proveniente del baño privado, como si la ventilación estuviera activada, aunque él sabía que la había dejado apagada antes del viaje. Caminó hasta la puerta y la empujó ligeramente. Las luces automáticas se encendieron, pero de manera titilante, como si hubiera un fallo momentáneo en el sistema eléctrico. Ese destello intermitente hizo que la habitación pareciera aún más extraña, como si estuviera atrapada entre la realidad y otra cosa. El espejo del baño tenía un rastro de humedad, una línea vertical casi imperceptible que parecía haber sido trazada por un dedo. No formaba una palabra ni un dibujo, pero su mera existencia era suficiente para confirmar que alguien, o algo, había estado allí no hacía mucho tiempo. Alejandro dio un paso atrás. La sensación de ser observado se intensificó. No era paranoia, era una intuición profundamente arraigada, casi animal. Todo su cuerpo reaccionaba sin que él pudiera controlarlo. A pesar de su riqueza, su inteligencia, sus años de experiencia enfrentando adversarios empresariales y analizando riesgos, nunca había sentido algo así en su propia casa. Esta vez no podía comprar una solución, ni entenderla con números, ni explicarla con lógica. La figura tallada en madera seguía allí, aparentemente inofensiva, pero irradiando una presencia extraña. Era el primer fragmento de un misterio que aún no sabía descifrar. Y aunque Alejandro no lo sabía, ese pequeño objeto marcaría el inicio de una cadena de eventos que lo arrastrarían hacia verdades ocultas, secretos familiares y una conexión con algo que había permanecido dormido durante años. Aquella noche, al entrar en su habitación, Alejandro pensó que enfrentaba simplemente un robo, pero estaba muy lejos de imaginar que lo que había encontrado no pertenecía al mundo que conocía. Algo lo había elegido, algo había regresado, y estaba apenas comenzando a manifestarse. Alejandro permaneció inmóvil durante varios segundos, observando aquella pequeña figura tallada como si tuviera el poder de responder todas las preguntas que se habían acumulado en su mente desde el momento en que cruzó la puerta de la mansión. Era extraña, demasiado delicada para ser obra de un intruso común, demasiado simbólica para haber sido dejada al azar. Tenía bordes suaves, líneas curvas que parecían entrelazarse entre sí como raíces, y en el centro un símbolo circular que vibraba con una geometría sutilmente imperfecta. La madera, aunque antigua en apariencia, estaba sorprendentemente tibia al tacto cuando finalmente decidió sostenerla entre los dedos. Esa tibieza le provocó un sobresalto. No era normal, no era lógico. La casa estaba fresca, el aire acondicionado funcionaba perfectamente, y ese objeto debería haber estado frío, como cualquier cosa que quedara allí durante horas, pero no lo estaba. Era casi como tocar la mano de alguien. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un estremecimiento que no venía del miedo habitual, sino de algo más profundo, más primitivo. Era la sensación de estar en contacto con algo que no comprendía. Mientras examinaba la figura con más atención, un segundo detalle le llamó la atención. En la base había un grabado minúsculo, tan diminuto que solo podía percibirse bajo cierta luz. Parecía una letra, o quizás un número, o tal vez una marca utilizada en algún tipo de ritual. Pero justo cuando intentó descifrarlo,
Una corriente de aire cruzó la habitación, moviendo ligeramente las cortinas y haciéndolo reaccionar como si hubiera escuchado un grito. Su corazón se aceleró. Algo estaba definitivamente mal. No eran suposiciones, no eran imaginaciones causadas por el cansancio. Era real. Guardó el objeto en su mano con fuerza, como si soltarlo significara perder la conexión con la única pista que tenía. Dio un paso atrás, luego otro, hasta llegar al marco de la puerta, donde el aire parecía más respirable. Desde allí, observó su habitación con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Todo lo que veía estaba ligeramente fuera de lugar, como si una presencia silenciosa hubiera caminado por allí durante horas, tocando sus objetos más personales, moviendo sus pertenencias con una intención deliberada. Pero había algo más inquietante aún. La casa, en ese preciso instante, parecía estar escuchando cada uno de sus movimientos. Las luces del pasillo parpadearon suavemente, lo suficiente para que Alejandro volviera la cabeza bruscamente. Luego retomaron su brillo normal, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el incidente lo empujó a abandonar la habitación. Sabía que necesitaba claridad, espacio, aire. Necesitaba comprender qué estaba pasando y, sobre todo, necesitaba comprobar si existían otras señales en la casa. Mientras bajaba las escaleras, repasaba mentalmente cada paso de su regreso. El portón, el aroma extraño, los cuadros movidos, la alfombra desplazada, los perros ausentes y ahora esa figura misteriosa. Nada de eso podía explicarse con facilidad. Y aunque la lógica le decía que debía llamar a seguridad de inmediato, una parte de él, una parte que siempre había confiado en su propio juicio por encima de cualquier protocolo, le pedía investigar por su cuenta antes de involucrar a otros. Al llegar al salón principal se detuvo y observó el reflejo de las luces en el piso de mármol. Todo parecía normal, pero no lo sentía normal. Había una tensión en el ambiente, una especie de eco emocional que no sabía interpretar. Caminó hacia la cocina para revisar las cámaras de seguridad desde la pantalla auxiliar que tenía allí, instalada discretamente detrás de la barra. Encendió el monitor. Las cámaras estaban activas, pero varias ventanas aparecían en negro. Habían sido deshabilitadas manualmente. Aquello fue la primera prueba contundente de que no estaba imaginando nada. Alguien había estado allí. Alguien que sabía cómo burlar un sistema de seguridad de alta gama. Alguien que tenía acceso, conocimientos o ayuda interna. Y sin embargo, ninguna de las cámaras activas mostraba movimiento reciente. Ni una sombra, ni una figura desconocida, ni una puerta abierta. Era como si la presencia que había causado todo aquello hubiese sido extraordinariamente cuidadosa. O como si, de algún modo que Alejandro no podía aceptar todavía, hubiera estado en un lugar donde las cámaras simplemente no podían verla. Mientras analizaba los registros, su mente comenzó a proyectar escenarios. ¿Un adversario empresarial? ¿Un chantajista? ¿Algún coleccionista obsesionado con símbolos extraños? ¿Un experto en rituales? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? Tomó aire profundamente. Nada tenía sentido. Nada encajaba con el mundo real que él conocía. Y fue precisamente en ese momento, en medio de la tensión, que decidió romper el silencio. «Si hay alguien aquí», su voz tembló apenas, «quiero que sepas que voy a encontrarte». Su declaración resonó en la cocina vacía. Era absurda, lo sabía, pero la necesitaba. Necesitaba sentirse presente, tener voz en medio de la incertidumbre. En ese instante, el monitor frente a él parpadeó. Una de las cámaras en negro mostró un destello blanco durante una fracción de segundo, como si algo, una figura, una luz, un movimiento brusco, hubiera cruzado el encuadre. El parpadeo desapareció antes de que pudiera analizarlo, pero fue suficiente para que el corazón de Alejandro se disparara. Retrocedió un paso, luego otro, hasta que su espalda tocó la pared. No sabía si debía quedarse completamente quieto o salir de la cocina de inmediato. La casa, de repente, parecía demasiado grande para él y demasiado pequeña al mismo tiempo. Un laberinto silencioso lleno de rincones oscuros donde cualquier cosa podría estar escondida.
Fue entonces cuando una idea importante cruzó por su mente, una idea que se volvió urgente. No podía enfrentar esto solo. No había posibilidad de mantener el control total sobre algo que no entendía. Y en ese momento, con la respiración acelerada y el pulso descontrolado, recordó algo que había escuchado cientos de veces en otros contextos, pero que ahora cobraba un sentido completamente diferente. Nadie debería enfrentar un misterio completamente solo. Alzó la mirada hacia el monitor, como si los espectadores invisibles pudieran escucharlo directamente a través de la pantalla. Y ahí, con una mezcla de tensión, vulnerabilidad y determinación, habló con franqueza. Si estás viendo esto, te necesito conmigo en esta historia. Esto no es algo normal, y quiero que me acompañes paso a paso. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir cada detalle, porque lo que estoy a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Y necesito que estés aquí para verlo conmigo. Su voz sonó sincera, casi íntima. No era una frase ensayada ni un gancho superficial. Era un pedido real, nacido del desconcierto absoluto en el que estaba sumergido. Un pedido que invitaba al espectador a convertirse en testigo, en aliado, en parte de un misterio que recién comenzaba. Alejandro respiró hondo una vez más. Guardó el objeto tallado en su bolsillo, salió de la cocina y se adentró nuevamente en el pasillo oscuro. Cada sombra, cada sonido, cada centímetro de aquella mansión parecía guardar una respuesta. Y mientras avanzaba, comprendió que lo que había encontrado en su habitación no era el final. Era apenas el primer golpe. Para entender el impacto que aquella figura tallada causó en Alejandro, es necesario retroceder a los años en los que su historia empezó a tomar forma. Porque ningún misterio aparece de la nada, y mucho menos uno que irrumpe en la vida de un hombre cuya existencia ha sido moldeada por cicatrices, decisiones extremas y secretos familiares enterrados profundamente bajo capas de éxito y apariencias. Alejandro Serrat no era solamente un millonario, era el resultado de un pasado turbulento que lo perseguía incluso cuando creía haberlo superado. De niño, Alejandro creció en una casa donde el dinero no faltaba, pero el afecto sí. Su padre, un empresario temido en el sector inmobiliario, era un hombre rígido, frío, que veía a las personas como piezas reemplazables dentro de un tablero estratégico. Su madre, en cambio, era un misterio envuelto en dulzura. Había nacido en una pequeña región rural de la frontera norte, un lugar donde las tradiciones antiguas se mezclaban con creencias que la ciudad consideraba supersticiones. Ella nunca hablaba demasiado sobre su infancia, pero había ciertos rituales, pequeñas costumbres y silencios que la acompañaban siempre y que, con el tiempo, se convirtieron en señales inadvertidas del peso que cargaba. Cuando Alejandro tenía 8 años, un incidente marcó profundamente su visión del mundo. Una noche escuchó a su madre llorar en la cocina. Lloraba en silencio, como si el acto mismo de derramar lágrimas fuera un delito que temía cometer. Él se acercó despacio y la encontró abrazando una pequeña caja de madera con símbolos extraños. Los mismos símbolos, o al menos muy parecidos, a los que ahora veía en la figura hallada en su habitación. Era imposible no recordarlo. Ese recuerdo, enterrado por años, regresó con fuerza. En esa ocasión, al notar la presencia de Alejandro, su madre le secó rápidamente el rostro y escondió la caja en un cajón. Le pidió que nunca, bajo ninguna circunstancia, repitiera lo que había visto. «Hay heridas que no deben abrirse», le dijo con voz temblorosa, y aunque no lo sabía todavía, aquellas palabras serían un eco que lo acompañaría durante toda su vida. Con el tiempo, la relación entre sus padres se deterioró. Su padre consideraba que la sensibilidad de su madre era un obstáculo para el tipo de vida que él quería construir. Alejandro presenció discusiones intensas, silencios interminables y ausencias dolorosas. A los 11 años, su madre desapareció de un día para el otro. La versión oficial que su padre le dio fue tan fría como él. Necesitaba espacio. Pero Alejandro siempre sintió que había algo más, algo que se escondía en la mirada perdida de su padre cuando el tema surgía. A partir de ese momento,
El joven Alejandro se convirtió en un observador disciplinado del comportamiento humano. Aprendió a identificar patrones, a detectar mentiras, a anticipar reacciones. Estas habilidades se convirtieron en herramientas fundamentales en su ascenso empresarial. A los 20 años, ya administraba parte de la fortuna familiar. A los 30, había duplicado ese patrimonio con inversiones estratégicas, adquisiciones agresivas y un enfoque casi quirúrgico para los negocios. Creó empresas, destruyó competidores, levantó su imperio con una mezcla de astucia y frialdad, pero lo hizo siempre guardando un rincón emocional cerrado con llave, el misterio de su madre. A veces, en reuniones importantes o en viajes largos, los recuerdos llegaban sin avisar. La caja de madera, el olor a hierbas secas que ella usaba en ciertas noches, susurros en un idioma que él no conocía, y, sobre todo, un consejo que ella repetía cuando él tenía pesadillas. Las presencias no siempre vienen a hacer daño, algunas vienen a avisar. Esa frase volvía a él ahora con una precisión quirúrgica. Ya adulto, Alejandro contrató investigadores privados para encontrar cualquier rastro de su madre. Todos los intentos fallaron. Parecía haber desaparecido del mundo sin dejar huella. Algunos le insinuaron que había regresado a su tierra natal. Otros sugerían que podría haber estado envuelta en prácticas espirituales ancestrales que jamás había revelado. Pero ninguna prueba concreta surgió. El misterio siguió intacto. Su padre falleció años después en circunstancias relativamente tranquilas. En el testamento dejó todo en manos de Alejandro, salvo por un detalle desconcertante: un pequeño objeto que debía permanecer guardado en una caja sellada. Cuando Alejandro abrió esa caja, encontró una advertencia escrita a mano: no lo toques, no lo busques, no lo despiertes. Y debajo, envuelto en tela negra, había una figura tallada. Pero Alejandro nunca llegó a abrir el paquete por completo. Sintió un rechazo visceral, una repulsión inexplicable. Lo devolvió dentro de la caja y ordenó que fuera guardada en una bóveda privada. Ese episodio también regresaba ahora, como una sombra que por fin reclamaba su lugar. Mientras avanzaba en su vida profesional, Alejandro desarrolló una obsesión por el control. Nada debía quedar al azar, ni en sus negocios, ni en sus relaciones, ni en su casa. Por eso su mansión era un santuario diseñado milimétricamente para que ningún detalle escapara de su mirada. La idea de que algo, o alguien, hubiera irrumpido en ese espacio le resultaba insoportable, como si una mano invisible hubiera atravesado la armadura emocional que había construido durante décadas. En su juventud, Alejandro había sido escéptico. Su madre hablaba de energías, de señales, de presencias que se manifestaban a través de objetos. Su padre, en contraste, rechazaba cualquier noción que no pudiera ser explicada con lógica o dinero. Alejandro, atrapado entre esos dos mundos, decidió adoptar la lógica como refugio. Pero la figura tallada que encontró en su habitación ahora amenazaba con derrumbar ese refugio. Era demasiado similar a lo que había visto en su infancia, demasiado cercana a la caja que su padre había dejado, y peor aún, parecía tener un propósito que no lograba descifrar. La ansiedad por comprender el origen de todo esto lo llevó a recordar un último detalle que había intentado enterrar, una conversación que había escuchado accidentalmente entre sus padres cuando era muy pequeño. Su madre había dicho, casi en susurros: «Ellos no olvidan, siempre regresan cuando uno deja una puerta abierta». Su padre había respondido con furia, acusándolo de supersticiones absurdas, pero su madre había replicado de forma temblorosa: «No entiendes, Ricardo. No puedes controlar algo que ya despertaste». Aquellas palabras ahora cobraban un sentido inquietante. Había algo que su familia había despertado en el pasado, algo vinculado a esos símbolos. ¿A qué se referían cuando hablaban de puertas abiertas? ¿Qué tipo de presencia podía regresar después de tantos años? Era posible que la figura tallada fuese una señal de que ese pasado que había intentado ignorar, estaba reclamando su atención. Alejandro cerró los ojos durante un momento, intentando organizar sus pensamientos. El aire parecía más denso,
como si la propia atmósfera de la mansión se hubiera cargado de una tensión invisible. La figura en su bolsillo parecía pesar más de lo normal, casi como si lo llamara a mirarla de nuevo. Pero no lo hizo. No todavía. Sabía que, para comprender lo que estaba ocurriendo, tenía que enfrentar algo que había evitado durante toda su vida, su origen, porque ese objeto no pertenecía a su presente, pertenecía a su infancia, a su familia, a su madre, y ahora finalmente estaba de regreso. Durante días, incluso semanas antes del sorprendente descubrimiento en la habitación del millonario, hubo señales, pequeñas pistas que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora, vistas en retrospectiva, lucían como advertencias claras de que algo muy inusual estaba por ocurrir. Sin embargo, como suele pasar con quienes están acostumbrados al orden perfecto y al control absoluto, él simplemente las desestimó, convencido de que todo tenía una explicación racional y que nada realmente podía perturbar el equilibrio de su mundo cuidadosamente construido. La primera señal apareció una mañana cualquiera, cuando David, el multimillonario, regresó a su mansión después de una reunión de negocios. Al abrir la puerta principal, percibió un aroma que no pertenecía a su hogar. No era desagradable, pero sí extraño, como una mezcla sutil entre madera húmeda y un perfume antiguo, casi olvidado. Un olor que evocaba la sensación de un lugar abandonado durante años, que de pronto había sido abierto de nuevo. Caminó por el pasillo principal tratando de identificar la fuente, pero todo estaba en su sitio, impecablemente limpio, sin rastro de nada fuera de lo común. Se encogió de hombros y continuó con su día, ignorando la sensación inquietante de que no estaba solo. Otra señal se presentó al anochecer del día siguiente. Mientras su asistente personal revisaba los informes financieros en la biblioteca, notó que uno de los antiguos relojes de péndulo, una pieza del siglo XIX que llevaba años sin funcionar, comenzó a moverse lentamente, como si alguien hubiera dado cuerda al mecanismo. El tic-tac resonó por toda la habitación, llenando el aire con un ritmo pesado y casi hipnótico. La asistente llamó a David para informarle, pero él simplemente respondió que algún miembro del personal habría limpiado el reloj y lo habría vuelto a activar por accidente. Ordenó que lo dejaran así, porque, según él, un poco de vida en un reloj viejo nunca hace daño. Esa noche, sin embargo, el péndulo se detuvo exactamente a las 3:03 de la madrugada y el sonido dejó un eco inquietante que persistió en los pasillos durante varios minutos. La tercera señal fue más perturbadora, aunque también fue descartada rápidamente. Una de las cámaras de seguridad ubicadas en el pasillo que conduce al ala privada de la mansión registró un leve movimiento durante la madrugada. Era apenas una sombra, una forma indefinida que cruzó el campo visual por un segundo antes de desaparecer. El guardia nocturno, preocupado, revisó varias veces la grabación y decidió mostrarla a David. Sin embargo, el millonario estaba convencido de que se trataba de un simple fallo técnico, un reflejo de la propia luz infrarroja de la cámara o quizá un insecto pasando demasiado cerca del lente. Pidió que reemplazaran el dispositivo para evitar falsas alarmas. Nunca imaginó que esa sombra difusa no era un error, sino una presencia que llevaba días merodeando sin ser detectada. La cuarta señal fue la más directa, y aún así, la más ignorada. Una mañana, la jefa de mantenimiento tocó la puerta del estudio de David con una expresión claramente incómoda. En sus manos llevaba un pequeño objeto envuelto en un paño blanco. Era una figura tallada en madera, de unos 20 centímetros, con rasgos similares a los de una máscara tribal. La mujer aseguró haberla encontrado en el piso, justo frente a la puerta de la habitación del millonario. David la miró sorprendido, pues él era extremadamente meticuloso con sus pertenencias y sabía perfectamente que no poseía ninguna pieza como esa. Consideró preguntar a los empleados si alguno había colocado la figura allí por error, pero finalmente decidió que era simplemente una pieza que había quedado olvidada dentro de alguna caja de decoración. Después de todo, su mansión almacenaba cientos de objetos exóticos adquiridos en viajes y subastas. Así, sin mayor importancia,
dejó la estatua en una de las estanterías del estudio, sin saber que esa misma noche la figura cambiaría de posición sin que nadie la tocara. Incluso su perro, un pastor alemán entrenado, actuó de manera extraña durante esos días. El animal, normalmente obediente y tranquilo, evitaba acercarse a la puerta de la habitación de David. Cada vez que cruzaban el pasillo, sus orejas se levantaban y emitía un suave gruñido, como si percibiera algo que los humanos no podían ver. En una ocasión, el perro se detuvo en seco frente a la entrada de la habitación, el pelo erizado y la mirada fija en un punto invisible. Ladró con insistencia, retrocedió unos pasos y luego huyó hacia el jardín. David lo regañó, creyendo que simplemente estaba inquieto o había escuchado algún ruido exterior. Lo que no sabía era que los animales son capaces de detectar presencias y variaciones energéticas mucho antes que los seres humanos. Otra señal que pasó totalmente desapercibida ocurrió la víspera del gran hallazgo. Durante una reunión en su oficina privada, David notó que la luz de la lámpara principal parpadeaba levemente. Al principio pensó que era una falla eléctrica, pero el parpadeo parecía seguir un patrón. 2 destellos rápidos, una pausa, un destello lento. Se levantó para revisar el interruptor, pero todo funcionaba correctamente. Cuando se dio la vuelta, vio que el cuadro colgado en la pared, una obra costosa adquirida en una subasta en Londres, estaba ligeramente torcido. Lo enderezó sin pensar mucho en ello, pero cuando volvió a su silla, volvió a ver el cuadro torcido. Esta vez frunció el ceño. No lo entendía. Él estaba solo en la habitación. Respiró hondo. Decidió ignorarlo y se concentró en terminar su reunión, sin saber que ese era el último aviso antes de que todo cambiara. Las señales estaban ahí. Olores fuera de lugar, sombras captadas por cámaras, objetos movidos misteriosamente, sensores activados sin razón aparente, un reloj que despertó después de siglos dormido, animales inquietos y pequeñas anomalías eléctricas que parecían comunicarse de alguna forma. Todo formaba un rompecabezas que David no quiso armar. No por falta de inteligencia, sino porque su mente racional no podía aceptar que algo escapara de su control. Y es justamente esa mezcla de confianza y negación lo que permite que ciertos misterios crezcan silenciosamente hasta convertirse en revelaciones impactantes. Todo estaba destinado a converger en un único momento, cuando el millonario finalmente entrara en su habitación y descubriera aquello que lo dejaría completamente paralizado. Cuando David finalmente se encontró frente a la puerta de su habitación aquella noche, todo su cuerpo reaccionó con una mezcla inexplicable de tensión y anticipación. No sabía por qué, pero sentía que algo no estaba bien. Era como si las señales de los últimos días, esas que él había minimizado, ignorado o racionalizado, hubieran estado preparándolo emocionalmente para este instante. Y aunque no era supersticioso, tampoco podía negar que su intuición le estaba enviando una advertencia muy clara. Lo que estaba a punto de ver cambiaría la percepción que tenía de su entorno, y quizás de sí mismo. La puerta estaba entreabierta, un detalle que lo inquietó inmediatamente. David era obsesivo con la privacidad de sus espacios personales. Siempre cerraba con llave, incluso si sabía que nadie más entraría allí. Empujó la puerta con cuidado, dejando que avanzara lentamente, como si temiera que el simple acto de abrirla por completo desencadenara algo irreparable. La penumbra del interior contrastaba con la luz cálida del pasillo, creando una frontera visual que parecía separar 2 mundos. Cuando dio el primer paso dentro de la habitación, sintió el aire pesado, casi cargado. Había una quietud antinatural, como si todo el espacio estuviera conteniendo la respiración. Sus ojos se acostumbraron gradualmente a la oscuridad, y entonces vio algo que lo obligó a detenerse de inmediato. En el centro de la habitación, donde debería estar la alfombra de diseño italiano, había una figura, o más bien, un contorno humanoide perfectamente inmóvil. Al principio pensó que se trataba de una sombra proyectada por alguna fuente de luz exterior, pero pronto comprendió que esa presencia tenía volumen, estructura y un origen que él no podía identificar.
Se acercó unos centímetros más y notó que, alrededor de esa figura, había una especie de patrón circular marcado en el suelo. No era pintura ni una sustancia derramada. Parecía estar grabado en la alfombra misma, como si hubiera sido quemado o alterado por algún tipo de energía desconocida. Los símbolos del patrón, si es que podían llamarse así, eran irregulares y asimétricos, como trazos hechos por alguien que no usaba un idioma humano. Eran formas que evocaban conceptos más que palabras. Movimientos curvos, líneas quebradas, puntos que parecían marcar direcciones. Ninguno de esos diseños le resultaba familiar, y eso era precisamente lo que lo inquietaba. Nada en su casa, ni en su colección de arte, ni en sus pertenencias, ni en sus viajes, tenía semejanza con aquello. David dio un paso más, esta vez guiado por una mezcla peligrosa de curiosidad y miedo. Cuando la luz del pasillo finalmente alcanzó la figura, reveló detalles que hicieron que su corazón se acelerara. No era una persona real, pero tampoco era un objeto común. Parecía una escultura, pero su superficie no era de madera, ni de metal, ni de piedra. Era un material desconocido, oscuro y ligeramente brillante, como si estuviera compuesto por miles de diminutos fragmentos que reflejaban la luz de manera irregular. La figura tenía la forma de un ser humano, con brazos, piernas y cabeza, pero su rostro estaba completamente liso, sin rasgos, como si representara un humanoide sin identidad. Lo más perturbador era que la figura parecía haber sido colocada allí deliberadamente. Su postura era demasiado precisa, demasiado intencional, los brazos ligeramente separados del cuerpo, las piernas rígidas, el torso erguido. No estaba caída, no estaba inclinada, no parecía haber sido movida accidentalmente. Era un alguien o un algo que esperaba. Mientras observaba la figura, sintió un leve hormigueo en la nuca. Se giró rápidamente para asegurarse de que nadie estuviera detrás de él, pero la habitación seguía vacía. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Decidió inspeccionar el resto del cuarto antes de acercarse más. Encendió la lámpara de la mesita de noche y al hacerlo, descubrió que varios objetos habían sido desplazados. Los libros del estante superior estaban desordenados, como si alguien los hubiera retirado y colocado de vuelta apresuradamente. La caja fuerte integrada en la pared tenía la puerta ligeramente abierta, aunque no parecía que nada hubiera sido robado. Varias fotografías antiguas, que él siempre mantenía en un marco de vidrio, estaban ahora boca abajo sobre la cómoda, como si alguien hubiera querido ocultar sus rostros o borrar su historia. Luego algo llamó su atención. Una hoja de papel doblada cuidadosamente sobre la cama. Era una hoja completamente blanca, sin marcas visibles desde la distancia. David la tomó con cautela, esperando encontrar un mensaje escrito, tal vez una amenaza, una advertencia o una explicación, pero al desplegarla descubrió que estaba vacía, o eso creyó durante los primeros segundos. Cuando la luz de la lámpara golpeó el papel desde un ángulo más bajo, comenzó a revelar trazos sutiles, como si hubieran sido escritos con tinta invisible. No era un texto lineal, eran más de esos símbolos extraños, muy similares a los grabados en el suelo bajo la figura. Por un momento, David sintió que el aire se volvía aún más denso. Una pequeña gota de sudor rodó por su sien. La situación había dejado de ser simplemente extraña. Había cruzado el límite hacia lo inexplicable. Nadie en la mansión podía haber hecho algo así. Ninguno de sus empleados tenía acceso a su habitación, y mucho menos a esa hoja con símbolos desconocidos. Además, no había señales de forzamiento en puertas o ventanas. Era como si la figura y los símbolos hubieran aparecido por sí solos, o como si alguien o algo hubiera entrado sin dejar rastro. Se acercó nuevamente a la figura para observarla con más detalle. Notó que su superficie, antes completamente lisa, parecía tener un leve pulso luminoso que iba y venía como una respiración lenta. No era un efecto visual, era real. La figura emitía un tipo de luz tenue, casi imperceptible, pero suficiente para generar reflejos sobre el patrón grabado en la alfombra. David retrocedió instintivamente. Por primera vez desde que había entrado a la habitación, sintió miedo real,
un miedo que no podía disimular ni racionalizar. Pero lo que más lo perturbó ocurrió cuando acercó la mano hacia la figura sin llegar a tocarla. A unos centímetros de distancia sintió una especie de vibración, un campo leve que parecía reaccionar a su presencia. Era como acercar la mano a un dispositivo cargado eléctricamente. El aire vibró y la figura emitió un destello más fuerte, solo por un instante, pero lo suficiente para hacer que David diera un salto hacia atrás. Respirando con dificultad, se quedó inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que acababa de experimentar. Había quedado claro que la figura no era una simple escultura. No estaba muerta, no estaba inactiva. Algo la hacía reaccionar, algo que él todavía no podía comprender. Y así, en medio de su propia habitación, rodeado de símbolos desconocidos, objetos alterados y una figura imposible, David apenas había presenciado una revelación parcial de lo que realmente se escondía allí. Lo que había encontrado aquella noche no era la explicación final, sino solo la primera pieza de un misterio mucho más profundo. Uno que estaba a punto de tomar un rumbo aún más inquietante. La figura inmóvil en el centro de la habitación, los símbolos grabados en el suelo y la hoja con trazos invisibles habían llevado a David a un estado de confusión profunda. Pero lo que aún no sabía era que lo más impactante no era lo que acababa de ver, sino lo que estaba a punto de descubrir. La situación, ya inquietante, tomaría un giro inesperado que rompería cualquier intento de racionalizar lo ocurrido. Con las manos temblorosas y el corazón golpeando contra el pecho, David se movió hacia la ventana para abrir las cortinas y permitir que la luz nocturna iluminara más la habitación. Cuando lo hizo, una corriente fría de aire entró de golpe, moviendo ligeramente la hoja de papel que descansaba sobre la cama. Fue entonces cuando notó algo que antes había pasado desapercibido. En la esquina inferior del papel había una pequeña marca, casi microscópica, que no se parecía a los otros símbolos. Esta marca tenía la forma de un círculo incompleto, como si alguien hubiera querido dejar una especie de firma o sello. Aquella marca estaba separada del resto de los trazos, como si quisiera decir algo distinto. David, intrigado, levantó el papel nuevamente y lo puso bajo la lámpara para observarlo desde diferentes ángulos. Al inclinarlo hacia la derecha, la pequeña marca comenzó a brillar con un tono ligeramente azul. Fue tan tenue que, por un momento, pensó que lo estaba imaginando. Pero al inclinar el papel nuevamente, el destello se repitió. David tragó saliva. Aquello no era tinta común, ni era visible a simple vista. Algo, o alguien, había querido asegurarse de que el mensaje solo pudiera ser visto bajo condiciones específicas. De pronto, la figura en el centro de la habitación emitió un pulso luminoso más intenso, esta vez acompañado de un sonido apenas perceptible, como un susurro electrónico. David se giró de inmediato. No sabía si estaba actuando por instinto o por miedo, pero algo en su interior le decía que ese pulso no había sido aleatorio. Era como si la figura hubiera reaccionado en el instante exacto en que él descubrió la marca en el papel. Con cautela, dio un paso hacia la figura. El aire alrededor de ella seguía vibrando suavemente, como si estuviera cargado de electricidad. David levantó la mano, nuevamente sin tocarla, pero queriendo sentir esa energía de forma más clara. Esta vez, la vibración fue más intensa, casi un zumbido. Y entonces ocurrió algo que lo hizo retroceder. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero completamente antinatural para un objeto que supuestamente debía ser inerte. David sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El aire parecía haberse congelado. La habitación entera se saturó de una tensión indescriptible, como si algo invisible hubiera despertado. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. La lámpara de la mesita de noche comenzó a parpadear de forma errática. Primero suave, luego agresivamente, iluminando la habitación en ráfagas de luz que hacían que las sombras danzaran de manera distorsionada sobre las paredes. Los libros que estaban desordenados en el estante comenzaron a vibrar, algunos incluso cayendo al suelo. La hoja con símbolos
Se deslizó hasta quedar al borde de la cama, como si una fuerza invisible la empujara. David ya no estaba simplemente asustado, estaba paralizado. La figura dio otro leve pulso luminoso, y como si respondiera a ese estímulo, los símbolos grabados en la alfombra comenzaron a brillar. Esta vez todos al mismo tiempo. Una luz rojiza emergió de las líneas, iluminando el patrón completo y proyectando reflejos inquietantes en las paredes. Parecía casi un mecanismo activándose, una especie de circuito antiguo o ritualístico que había estado dormido, hasta ahora. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. La luz desapareció. La vibración cesó. El silencio volvió a llenar la habitación como una manta pesada. La figura regresó a su postura inicial, completamente inmóvil, como si no hubiera ocurrido nada. David necesitó varios segundos para recuperar el aliento. Sus pies estaban clavados al suelo y sus pensamientos eran un torbellino imposible de describir. Pero entre la confusión, el miedo y la incredulidad, una idea comenzó a formarse en su mente. Aquello no podía ser casualidad. No era una broma, no era un intruso, no era un fallo eléctrico ni un fenómeno natural. Algo estaba intentando comunicarse con él, y ese algo había elegido su habitación, su espacio más privado, su refugio personal, para manifestarse. La marca en la hoja, la vibración de la figura, el brillo de los símbolos, la caída de los objetos, todo parecía seguir un patrón, una secuencia de eventos que lo llevaban hacia una dirección que él aún no podía comprender. Quizás la marca azul no fuera una simple firma, sino un detonante, un activador, algo que había desencadenado la reacción de la figura o del patrón. ¿Y si la figura no era un objeto, sino una especie de receptor? ¿Y si los símbolos no eran simples trazos aleatorios, sino instrucciones, coordenadas o mensajes codificados? Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, sintió una oleada de profunda reflexión. Toda su vida había sido construida sobre certezas: dinero, éxito, control, lógica. Pero en ese instante, dentro de su propia habitación, esas certezas parecían desmoronarse. El mundo ya no era tan sólido como creía. Había fuerzas o inteligencias operando desde algún lugar desconocido, y él estaba en medio de ello. David se sentó en el borde de la cama, aún sosteniendo la hoja con la marca azul. Su respiración era irregular, pero sus ojos estaban fijos en el patrón grabado en la alfombra. No podía ignorar más lo que había visto. No podía fingir que todo tenía una explicación lógica. El misterio se había vuelto demasiado evidente, demasiado presente, y por primera vez en muchos años sintió algo que había olvidado por completo: vulnerabilidad. Ese fue el primer gran giro en su historia, el momento en el que dejó de sentirse invencible y comenzó a cuestionarse si realmente conocía el mundo en el que vivía. Y ahora, después de haber presenciado todos esos eventos extraños, David necesitaba hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer: abrir su mente, abrirse a la posibilidad de que lo inexplicable, lo desconocido, lo que desafía toda lógica, pudiera estar sucediendo justo delante de él. En este punto de la historia, quiero hacerte una invitación directa. ¿Qué habrías pensado tú si hubieras estado en la habitación de David? ¿Habrías creído que se trataba de algo sobrenatural? ¿Lo habrías relacionado con tecnología avanzada? ¿O habrías intentado buscar una explicación lógica, cueste lo que cueste? Tu opinión es importante. Déjala en los comentarios. ¿Tú qué crees que realmente está ocurriendo en esta habitación? ¿A qué pertenece esta figura? ¿Y qué significa esa marca azul que reaccionó de forma tan precisa? La historia apenas comienza a revelarse, y tu perspectiva puede aportar una interpretación fascinante. Durante los primeros minutos después del apagón repentino y de la reacción de la figura, David permaneció sentado en el borde de la cama, intentando recuperar el control de sus emociones. Sus manos aún temblaban ligeramente, y cada vez que cerraba los ojos, veía el destello rojizo de los símbolos que habían iluminado la alfombra. La sensación de vulnerabilidad continuaba atravesándolo como una corriente fría. Nunca antes había visto algo semejante,
y la idea de que aquello hubiera ocurrido dentro de su propio santuario, su refugio más íntimo, lo invadía con una mezcla de indignación, miedo y desconcierto. Pero David no era un hombre que se quedara paralizado por mucho tiempo. Su vida estaba construida sobre decisiones rápidas, análisis rigurosos y una obsesiva necesidad de entender y controlar todo lo que lo rodeaba. Así funcionaba en los negocios, y ahora, por primera vez, aplicaría esa misma mentalidad a un misterio que escapaba por completo de su mundo racional. Respiró hondo, se levantó y caminó directamente hacia su escritorio. Sacó su laptop, encendió la luz del escritorio y dejó que su mente entrara en modo analítico, casi automático. Si había algo que lo caracterizaba, era su capacidad de diseccionar problemas, contemplar múltiples escenarios y buscar conexiones ocultas. Y aunque en ese momento estaba lidiando con lo inexplicable, él se negó a rendirse ante la idea de que ese fenómeno no tuviera un origen rastreable. Lo primero que hizo fue revisar las cámaras de seguridad. Abrió el sistema y retrocedió las grabaciones de las últimas 24 horas. Tenía cámaras en todos los pasillos de la mansión, incluso en los accesos exteriores, aunque no en su habitación por una cuestión de privacidad. Sin embargo, lo que encontró lo dejó aún más desconcertado. Las cámaras mostraban a los empleados realizando sus tareas habituales, caminando por los pasillos, limpiando, acomodando, llevando objetos de un lado a otro. Todo parecía completamente normal, hasta las 21:17. En ese minuto exacto, todas las cámaras interiores registraron una interferencia simultánea. La imagen se distorsionó, se pixeló y durante exactamente 11 segundos quedó completamente negra. No fue un corte eléctrico, porque las luces de la mansión seguían encendidas en la grabación y el sistema no registró fallas de energía. Fue una interrupción selectiva, algo que afectó solo a los dispositivos de video y solo por ese breve lapso. Cuando la imagen regresó, todo parecía igual. Nadie extraño, ningún registro de movimiento inusual, pero esos 11 segundos eran suficientes para ponerlo en alerta máxima. ¿Por qué justo 11? ¿Por qué simultáneo? ¿Qué podría generar un apagón digital perfecto sin afectar nada más? David retrocedió el video cuadro por cuadro, en busca de cualquier anomalía, incluso la más mínima. Y fue entonces cuando notó algo. En la cámara del pasillo que daba hacia su habitación, justo antes de la interferencia, la luz ambiental parecía vibrar, como si una sombra hubiera atravesado el corredor en silencio absoluto. No era una figura humana, no era una forma reconocible, pero la distorsión de la luz, aunque sutil, era evidente. Algo había pasado por allí. Con una mezcla de inquietud y determinación, exportó las grabaciones y las guardó en un disco externo. Sentía que esas imágenes podrían ser importantes más adelante. Luego, se levantó y comenzó a revisar la habitación centímetro por centímetro, como un investigador que examina una escena del crimen. Aunque aún estaba afectado por la presencia de la figura, había decidido que no podía huir de ella. Tenía que observar, buscar pistas, entender. Lo primero que estudió fue la alfombra. El patrón luminoso ya se había desvanecido por completo, pero las líneas grabadas seguían allí, como cicatrices recientes. Tocó la superficie con los dedos. La textura estaba diferente, áspera, levemente hundida, como si el material hubiera sido sometido a una temperatura extrema o a una presión precisa. Aquello no era obra de una herramienta convencional. No había raspaduras, no había quemaduras superficiales, no había residuos. Era como si la alfombra hubiera sido moldeada desde adentro hacia afuera. Luego se acercó a la figura. Aunque le inquietaba profundamente, sabía que debía examinarla más de cerca. Se inclinó y observó la superficie oscura, esa textura casi mineral que reflejaba la luz de manera irregular. Tocarla directamente era una línea que aún no quería cruzar, pero sí notó un detalle que antes había pasado por alto. En el lado derecho del torso, casi oculto entre los fragmentos brillantes, había un pequeño símbolo marcado en relieve. Era el mismo círculo incompleto que había visto en la hoja,
exactamente el mismo. Ese descubrimiento lo dejó paralizado por unos segundos. La marca era idéntica, lo que significaba que la hoja y la figura estaban conectadas de algún modo. La figura había dejado el papel, o alguien que conocía ese símbolo había colocado ambos objetos allí deliberadamente. ¿Era una firma? ¿Un mensaje? ¿Un indicio de origen? David tomó su celular y fotografió el símbolo con diferentes ángulos. También acercó una linterna para observar mejor la superficie. Cuando la luz del celular chocó con el relieve del símbolo, la figura emitió un pulso leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que David retrocediera un paso. Aquel pulso no era una coincidencia, no podía serlo. Intentó serenarse. Sabía que si seguía reaccionando con miedo, no lograría descifrar nada. Caminó hacia la cama, tomó la hoja nuevamente y comparó la marca azul con la del torso de la figura. Eran idénticas en forma, tamaño y proporción. Pero la de la hoja tenía algo más. Al pasar la luz de la lámpara por encima, parecía reaccionar de manera más intensa, como si estuviera despierta, activa, mientras que la de la figura era más opaca, como un sello apagado. Para comprender mejor lo que estaba enfrentando, abrió su laptop nuevamente y buscó bases de datos de símbolos, lenguajes antiguos, códigos matemáticos, geometrías sagradas, hasta diagramas científicos de campos magnéticos. Su búsqueda no arrojó resultados inmediatos, pero no desistió. Sabía que debía ampliar el espectro. Luego revisó sus contactos. Tenía acceso a expertos de diversas áreas: físicos cuánticos, criptógrafos, historiadores, coleccionistas de arte, incluso especialistas en culturas antiguas. Pero no podía llamar a ninguno. ¿Qué iba a decirles? Encontré una figura que reacciona a la luz y símbolos que parecen activarse dentro de mi habitación. No podía exponerse de ese modo. Si lo hacía, su reputación podría quedar destruida. Por eso, decidió buscar patrones por su cuenta. Volvió a la hoja y la examinó nuevamente. Los trazos invisibles parecían formar un mapa circular, no un mensaje lineal. Los puntos se conectaban con líneas curvas que recordaban constelaciones o diagramas orbitales. ¿Sería un mapa? ¿Un plano? ¿Una secuencia? ¿Un código temporal? Encendió una aplicación de análisis de imágenes y comenzó a trazar digitalmente cada línea, punto y símbolo. A medida que lo hacía, algo comenzó a revelarse. Los patrones no eran aleatorios. Tenían simetría interna, geometría fractal y puntos de intersección precisos. No era arte, no era decoración, era información. Una idea cruzó su mente, tan absurda como fascinante. ¿Y si no eran símbolos humanos? La idea lo inquietó, pero también lo motivó a seguir investigando. Se acercó nuevamente a la figura, esta vez decidido a observarla a nivel microscópico. Tomó un pequeño lente de aumento de su cajón y lo colocó frente a la superficie de la figura. Lo que vio lo dejó sin aliento. El material no era uniforme. Estaba compuesto por miles de microestructuras geométricas, como si fueran cristales microscópicos, todos orientados en la misma dirección. Era una tecnología desconocida, o un material con propiedades que no existían en nada que él hubiera visto. David tomó varias notas, fotografió todo y respiró profundamente. Lo que había encontrado no era solo un objeto extraño, era algo con propósito, con diseño y con un nivel de complejidad que escapaba completamente a cualquier explicación convencional. Era entonces cuando comprendió algo crucial. Lo que había entrado en su habitación no era humano, y lo que había sido activado no era un simple ritual ni un juego. Era parte de un sistema, de un mecanismo, de algo mayor. Y esa idea, aunque aterradora, lo impulsó aún más. Por primera vez en su vida, David estaba investigando no por dinero, no por ambición, no por poder, sino por necesidad, por supervivencia, por entender qué era lo que había elegido su habitación para manifestarse. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión. No era un silencio común, de esos que se sienten tranquilos, sino uno denso, lleno de una tensión que parecía flotar en el aire.
como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando lo que pudiera suceder. Eduardo despertó después de apenas un par de horas de sueño intermitente. Aún con la imagen del rostro de la mujer, esa figura inexplicable, grabada en lo más profundo de su mente, se incorporó lentamente, sintiendo cómo la ansiedad le apretaba el pecho. Sabía que el día anterior había cruzado un umbral del que ya no podría regresar, y que cualquier movimiento que diera ahora solo lo llevaría más hondo hacia un misterio que parecía expandirse por cada rincón de su vida. Lo primero que notó al levantarse fue que su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones sin leer, mensajes de empleados, llamadas perdidas de su jefe de seguridad, correos urgentes sobre temas empresariales. Pero nada de eso le importaba. No después de lo que había visto. No después de haber encontrado una presencia en su habitación que no tenía explicación lógica alguna. De pronto, sus negocios y compromisos parecían asuntos sin importancia, comparados con la duda creciente que lo estaba consumiendo. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había entrado? ¿Y por qué lo miraba como si lo conociera desde hace décadas? Decidido a enfrentarse a las sombras que lo rodeaban, Eduardo se dirigió directamente al ala privada de la mansión, el lugar donde solo él tenía acceso. Revisó cada cámara, cada registro, cada minutos de grabación. Pero el detalle más inquietante no era la falta de claridad visual, sino la absoluta ausencia de cualquier evidencia de ingreso humano. Ninguna puerta se abrió, ninguna ventana fue forzada, ningún sensor se activó. Era como si la mujer hubiera aparecido de la nada, materializada dentro de su habitación sin dejar huellas físicas. Ni siquiera la avanzada tecnología de seguridad, la mejor que el dinero podía comprar, había captado absolutamente nada. Mientras observaba los monitores con creciente frustración, notó algo inesperado. Un archivo nuevo, no registrado por ningún empleado, un pequeño icono parpadeante, como si lo invitara a abrirlo. Al hacerlo, encontró un video de apenas 4 segundos. En la imagen se veía su habitación en absoluta oscuridad. Luego, de manera abrupta, un destello blanquecino iluminaba la escena, y allí estaba la figura femenina, de pie junto a su cama, inmóvil, mirándolo mientras dormía. Pero lo más aterrador no era verla, sino notar que en el reflejo del espejo detrás de ella aparecía otra silueta difusa, una aún más indefinida. Esa segunda figura parecía más alta, más tensa, casi deformada por la luz, y lo más inquietante de todo, se movía, no hacia la cámara sino hacia la mujer, como si la estuviera guiando, o quizá vigilando. Eduardo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Hasta ese momento había creído que el fenómeno se limitaba a una sola persona, una sola aparición. Pero ahora, con la evidencia frente a sus ojos, comprendió que el misterio era mucho mayor. Había más de una presencia involucrada, y ambas, por alguna razón desconocida, se habían manifestado en su habitación. Con el video aún reproduciéndose en bucle, Eduardo comenzó a sentir una presión en las sienes, como un dolor insistente que crecía con cada repetición del destello. Se masajeó la frente intentando aliviarlo, pero el malestar persistía. Era como si algo, en algún nivel profundo, intentara comunicarse con él a través de esa imagen. No sabía explicarlo, pero lo sentía con una claridad inquietante. El video no estaba allí para aterrorizarlo, sino para atraerlo, para dirigirlo hacia algo más grande que él. La expansión del misterio comenzó a materializarse no solo en su mente, sino en la casa misma. Mientras caminaba por los pasillos, notó detalles que antes no estaban allí. Objetos movidos, cuadros ligeramente torcidos, puertas entreabiertas que él recordaba haber cerrado la noche anterior. Nada era dramático ni exagerado, pero en conjunto formaban un patrón claro. No era casualidad. Era como si una presencia invisible hubiera recorrido la mansión mientras él dormía, como si hubiera una coreografía silenciosa operando en la oscuridad, dejándole pequeñas señales de su actividad. Ese mismo día, su asistente personal, Laura, lo llamó preocupada. Según ella, varios empleados habían renunciado de manera repentina, alegando sensaciones de ser observados
y ruidos inexplicables en diferentes áreas del domicilio. Eduardo intentó mantener la compostura, pero su voz traicionó su tensión. Le pidió a Laura que diera días libres a todos los trabajadores restantes y que suspendiera cualquier evento en la casa. No quería a nadie allí hasta resolver lo que estaba ocurriendo. Era demasiado peligroso y demasiado incierto, pero esa decisión tuvo consecuencias inmediatas. Con la casa prácticamente vacía, el silencio se hizo aún más profundo. Por las noches, los pasos que antes se perdían entre el movimiento del personal ahora retumbaban como ecos interminables. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y algunas habitaciones comenzaron a tener temperaturas inusualmente frías. Eduardo tomó la costumbre de dormir con todas las luces encendidas, aunque eso no impedía que despertara varias veces sobresaltado, con la sensación de que alguien o algo estaba a su lado. Una noche, mientras recorría el pasillo del ala este, escuchó un murmullo proveniente de su propio despacho, un sonido tan tenue que parecía provenir del interior mismo de las paredes. Avanzó con cautela, cada paso resonando en el suelo de mármol. Al entrar en la oficina, notó que el aire estaba más denso, casi pesado. El sonido continuaba, como si varias voces susurraran al mismo tiempo, superpuestas en un murmullo caótico imposible de descifrar. Las luces titilaron, y por un instante creyó ver una sombra desplazarse rápidamente hacia la esquina. Pero cuando se acercó, no encontró nada. Esa noche comprendió que la presencia que había visto no era un evento aislado, no era una aparición puntual. Era un fenómeno que se estaba expandiendo, envolviendo su casa, su mente y su vida entera. Era como si hubiera abierto una puerta que nunca debió abrir, y ahora algo se filtraba por ella, avanzando lentamente, reclamando espacio, territorio, influencia. Lo más perturbador era la sensación creciente de que el misterio no solo estaba alrededor de él, sino dentro de él. Que algo estaba despertando, algo que llevaba años dormido en su pasado, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y por primera vez, Eduardo se preguntó si realmente quería descubrir la verdad, porque tal vez, al hacerlo, perdería mucho más que su paz. Tal vez perdería una parte esencial de sí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión, miedo y curiosidad para Eduardo. La mansión, que antes había sido un refugio de lujo y tranquilidad, se había convertido en un laberinto de incógnitas que parecían multiplicarse con cada paso que daba. Cada habitación, cada pasillo, cada objeto parecía cargado de secretos, como si la propia casa estuviera viva, consciente de su presencia y dispuesta a revelar fragmentos de un misterio que él apenas comenzaba a comprender. Eduardo, obsesionado con entender lo que estaba ocurriendo, decidió que había llegado el momento de una investigación más profunda, de un descubrimiento que no fuera superficial ni momentáneo, sino que penetrara en la raíz misma del fenómeno. Comenzó por revisar de nuevo todas las cámaras de seguridad, los registros de movimiento y cada archivo digital almacenado en los servidores de la mansión. Esta vez, su enfoque fue distinto. No buscaba solo presencias físicas, sino patrones, repeticiones, señales sutiles que pudieran indicar algo más allá de lo evidente. Horas de revisión lo llevaron a un hallazgo inesperado. En varias grabaciones nocturnas, los destellos de luz que antes aparecían en su habitación también se manifestaban en otras partes de la casa. No era un evento aislado ni un simple error técnico. Cada destello parecía responder a un patrón rítmico, casi como si la casa misma estuviera emitiendo un lenguaje encriptado, oculto a simple vista. Pero lo más desconcertante apareció cuando analizó el audio de las grabaciones. Entre los ruidos usuales de la casa, crujidos de madera, pasos leves, el viento golpeando las ventanas, pudo distinguir murmullos. Al principio eran indistinguibles, casi imperceptibles, pero con auriculares y un software de limpieza de sonido, logró aislar fragmentos de palabras. No estaban completas, eran fragmentos cortos, apenas audibles, pero suficientes para crear una sensación inquietante. Voces que mencionaban nombres, fechas, lugares que Eduardo reconocía vagamente. Algunos correspondían a antiguos empleados,
otros a personas de su entorno empresarial y otros a completos desconocidos. Parecía una especie de registro oculto, un archivo de memorias que la casa había guardado sin su conocimiento. Decidido a explorar esta revelación, Eduardo recurrió a la biblioteca privada de la mansión, un lugar que siempre había considerado un santuario de conocimiento, pero que ahora parecía un epicentro de enigmas. Entre los estantes llenos de libros antiguos y manuscritos raros, encontró un diario que no recordaba haber visto antes. La cubierta estaba gastada, como si hubiera sido manipulada repetidamente con cuidado. Al abrirlo, notó que estaba escrito en su propia caligrafía, o al menos en algo que se parecía mucho a ella, pero con detalles que le resultaban extrañamente desconocidos. Fechas y anotaciones que él no recordaba haber hecho describían eventos, sensaciones y encuentros que nunca creyó posibles. Era como si alguien hubiera documentado su vida en paralelo, siguiendo cada paso, cada decisión, cada pensamiento. Mientras leía, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Entre las páginas había referencias directas a la mujer que había visto en su habitación, a los destellos de luz y a la segunda figura que aparecía en los espejos. Lo más inquietante era la precisión de los detalles. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento estaba registrado con exactitud. Eduardo comprendió entonces que no se trataba simplemente de un fenómeno aleatorio. Alguien o algo estaba observándolo, estudiándolo, interactuando con su realidad de manera sutil pero constante. La línea entre lo posible y lo imposible se desdibujaba, y cada palabra que leía aumentaba la sensación de que estaba adentrándose en un conocimiento prohibido, una verdad que había estado oculta durante años. El descubrimiento del diario provocó en él una mezcla de fascinación y terror. Por un lado, deseaba continuar leyendo, desentrañar cada secreto, entender la lógica detrás de los eventos inexplicables. Por otro, sentía que cada página lo alejaba de la seguridad y la normalidad que alguna vez conoció. Cada anotación parecía contener pistas, pero también advertencias veladas. No todo lo que se descubre debe ser comprendido, y no todo conocimiento trae alivio. A veces, solo profundiza la confusión y la inquietud. Mientras avanzaba en la lectura, Eduardo notó que ciertos nombres se repetían, vinculando personas aparentemente desconocidas entre sí y con la historia de la casa. Algunos eran antiguos habitantes, otros visitantes esporádicos, y algunos nombres parecían inventados, sin referencia alguna en su memoria o registros. Sin embargo, el patrón era innegable. Cada entrada del diario señalaba interacciones, presencias e incluso coincidencias que desafiaban la lógica. No eran simples anotaciones, eran mapas, indicios de una red invisible que conectaba su vida con sucesos y entidades que él no había podido imaginar. Impulsado por la necesidad de respuestas, decidió grabar sus propias observaciones y reflexiones. Colocó un cuaderno y una cámara frente a él y comenzó a narrar en voz alta todo lo que había descubierto. Las figuras, los destellos, los murmullos, el diario. Hacerlo le proporcionaba una especie de control, un intento de estructurar el caos. Pero incluso mientras hablaba, no podía ignorar la sensación de que estaba siendo escuchado. Cada palabra parecía resonar más allá de la habitación, como si la mansión misma absorbiera su relato, almacenándolo, analizándolo y respondiendo con sutiles cambios en la iluminación o leves crujidos de madera. Eduardo comprendió que la casa ya no era solo un escenario, era un participante activo, un testigo consciente de cada uno de sus movimientos. Con el tiempo, y tras varias noches de análisis minucioso, llegó a una conclusión que lo dejó helado. Lo que había encontrado no era un simple fenómeno paranormal, ni un conjunto de coincidencias inexplicables. Era un patrón de conocimiento y presencia que trascendía su comprensión. Algo o alguien estaba registrando y moldeando su realidad de manera deliberada. El misterio ya no era externo, se había vuelto personal, íntimo, y la necesidad de descubrir la verdad era más urgente que nunca. Cada día, cada detalle y cada aparición reforzaban la certeza de que estaba frente a un descubrimiento profundo,
uno que cambiaría su vida para siempre si lograba comprenderlo. Eduardo sabía que había llegado el momento más crítico. Todo lo que había descubierto hasta ahora, desde los destellos de luz hasta los murmullos y el misterioso diario, había sido apenas un preludio de lo que estaba por enfrentar. La sensación de que algo lo observaba se había intensificado y por primera vez comprendió que no podía permanecer pasivo. Debía confrontar directamente lo inexplicable, enfrentar la verdad detrás de cada evento que había transformado su vida en un rompecabezas interminable. Preparó la habitación con meticulosidad. Cada objeto fue colocado estratégicamente, cada luz ajustada para no dejar sombras innecesarias y cada grabadora de audio y video revisada para captar incluso el más mínimo detalle. Eduardo no quería dejar nada al azar. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era una mezcla de adrenalina, anticipación y la determinación de un hombre decidido a comprender lo que se escondía detrás de los secretos que la mansión parecía guardar celosamente. Sentía que la noche traería consigo la respuesta, o al menos una confrontación directa que lo acercaría a la verdad. Al caer la oscuridad, la atmósfera de la casa cambió. Los habituales crujidos y susurros de la mansión se intensificaron, como si la estructura misma reaccionara a su resolución. Eduardo respiró hondo y se colocó frente al área donde había observado los destellos más intensos. Cerró los ojos por un momento, concentrándose en su intención. No se trataba solo de ver o escuchar, sino de comunicarse con lo que sea que estuviera allí, de desafiar la barrera invisible entre lo tangible y lo desconocido. Con cada respiración, sintió que el ambiente se cargaba de energía, como si la misma casa contuviera la respiración contenida de algo que estaba a punto de manifestarse. Los destellos aparecieron primero en forma de luces pequeñas, intermitentes, que parpadeaban alrededor de la habitación. No eran reflejos ni fallas eléctricas, se movían con propósito, siguiendo patrones que Eduardo podía percibir de manera intuitiva. Se acercó lentamente, extendiendo la mano, como quien intenta tocar un fenómeno delicado y esquivo. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él, una especie de vibración en el aire que le recorrió la espalda y lo hizo girar con rapidez. La habitación estaba vacía, aparentemente, pero la sensación era innegable. Algo estaba allí, observándolo, evaluándolo, consciente de cada uno de sus movimientos. Eduardo habló en voz alta, con firmeza, desafiando la incertidumbre. Sé que estás aquí. Sé que has estado observando, registrando. Quiero entender. No estoy aquí para huir ni para ignorar lo que está sucediendo. Quiero respuestas. La voz resonó en la habitación y por un momento todo permaneció en silencio. Luego, un leve murmullo comenzó a formarse, como un eco distante que poco a poco se acercaba, articulando palabras incompletas que Eduardo apenas podía descifrar. Cada sonido parecía deliberado, cargado de intención, y cada frase fragmentaria tenía un significado profundo que lo obligaba a concentrarse con toda su atención. El diario que había encontrado anteriormente se abrió misteriosamente frente a él, como si alguien invisible lo hubiera manipulado. Las páginas comenzaron a pasar solas, deteniéndose en fragmentos que describían no solo su vida, sino también decisiones que aún no había tomado. Eduardo comprendió que estaba frente a algo que trascendía la línea temporal. La mansión, el fenómeno y la presencia invisible parecían operar fuera de las limitaciones humanas del tiempo y la memoria. Cada palabra le revelaba conexiones que jamás habría imaginado, eventos futuros, reacciones de personas a su alrededor y patrones de su propia conducta que solo alguien con un conocimiento profundo podría predecir. Fue entonces cuando la figura apareció. No era completamente visible, sino una silueta etérea que se materializaba entre la luz intermitente de los destellos. Eduardo sintió un escalofrío, pero no retrocedió. La silueta adoptó una forma humana, y aunque carecía de rasgos definidos, emanaba una energía poderosa, como si la concentración de años de observación y conocimiento se hubiera condensado en esa presencia intangible. Eduardo habló de nuevo, esta vez con una mezcla de autoridad y respeto. «Muéstrate»,
Dime quién eres y qué quieres de mí. La silueta respondió de manera inesperada, no con palabras, sino con imágenes proyectadas directamente en la mente de Eduardo. Vio escenas de su infancia, decisiones pasadas, momentos de triunfo y derrota que nunca había compartido con nadie. Luego, visiones de futuros posibles, caminos que podría tomar y consecuencias de sus acciones. Era una confrontación total, un choque entre lo conocido y lo desconocido, donde cada elección y cada recuerdo se mostraban con una claridad que le quitaba el aliento. Eduardo entendió que no se trataba solo de una presencia, era un espejo de su propia existencia, amplificado y reflejado a través de un canal que desafiaba toda lógica. A medida que las visiones se intensificaban, Eduardo comenzó a notar patrones, relaciones y causas detrás de eventos que hasta ahora le parecían casuales. Lo que había tomado por coincidencias se revelaba como parte de un diseño intrincado, donde cada elemento de su vida y de la casa estaba conectado. Sintió una mezcla de miedo y fascinación, pero también una claridad creciente. Había llegado al núcleo del misterio, y para comprenderlo plenamente, debía aceptar que su realidad tenía capas que jamás había considerado. El momento decisivo llegó cuando las visiones comenzaron a fusionarse con la realidad física de la habitación. Los destellos, la silueta y los murmullos formaban un único fenómeno, coherente y poderoso. Eduardo comprendió que enfrentarse a lo inexplicable no significaba solo mirar o escuchar, significaba integrarse, reconocer la presencia y aprender de ella. Respiró profundamente, aceptando la interacción, y por primera vez sintió que tenía cierto control sobre la situación, aunque nunca sobrepasando la magnitud del misterio que lo rodeaba. El enfrentamiento concluyó con un silencio absoluto. La silueta se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de paz y de comprensión parcial. Eduardo sabía que no todo estaba resuelto, que quedaban preguntas sin respuesta y misterios que aún se ocultaban, pero también entendió que había dado un paso fundamental. Había confrontado lo inexplicable de frente, sin miedo, y había comenzado a descifrar los secretos más profundos de su existencia y de la mansión. Cada fibra de su ser estaba alerta, consciente de que la verdadera revelación aún estaba por llegar y que los próximos pasos serían decisivos para su destino. Después del enfrentamiento que lo había dejado sin aliento, Eduardo se encontraba en un estado de introspección profunda. La silueta, los destellos y las visiones no solo habían alterado su percepción de la realidad, sino que también habían sembrado en él una necesidad urgente de comprender cada detalle, cada mensaje que se escondía detrás de los fenómenos que había experimentado. Sabía que la resolución del enigma no se limitaba a confrontar lo desconocido. Requería analizar, investigar y conectar cada fragmento de información que la casa le había ofrecido. Durante los días siguientes, Eduardo dedicó horas interminables a revisar grabaciones, diarios, notas y cualquier evidencia que hubiera recolectado. La mansión misma parecía colaborar en su búsqueda, proporcionando sutiles pistas a través de luces intermitentes, sonidos leves y patrones en los objetos que antes parecían dispersos sin sentido. Era como si la casa lo guiara, desafiándolo a descifrar un código oculto, a leer entre líneas y a interpretar señales que solo alguien con paciencia, atención y voluntad podía comprender. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, lo acercaba un paso más a la resolución del misterio. En una de esas noches de investigación, Eduardo descubrió un patrón en las páginas del diario que había encontrado anteriormente. Las fechas, los nombres y los eventos no estaban organizados al azar, formaban una especie de mapa temporal que revelaba conexiones entre sucesos aparentemente independientes. Cada anotación tenía un propósito, cada palabra estaba cargada de intención. Comprendió que la silueta, más que un ente desconocido, actuaba como un intermediario, un canal que le mostraba no solo lo que había sido y lo que podría ser, sino también lo que él debía comprender para tomar decisiones conscientes y acertadas en su vida. El hallazgo más impactante
fue un conjunto de documentos ocultos detrás de un panel secreto en su oficina. Al abrirlo, Eduardo encontró cartas, fotografías y contratos que relataban la historia de antiguos propietarios de la mansión, todos ellos vinculados por eventos similares, encuentros con lo inexplicable, fenómenos extraños y experiencias que desafiaban la lógica. Cada documento confirmaba que la casa tenía una historia de misterios que se habían repetido generación tras generación. Era como si la mansión fuera un ente consciente, capaz de registrar, observar y transmitir lecciones a quienes estaban dispuestos a aprender. Mientras analizaba estos documentos, Eduardo comenzó a notar un patrón que lo llevó a una conclusión sorprendente. La resolución del enigma no dependía solo de descubrir los secretos de la mansión, sino de comprender su propia vida, sus decisiones y sus prioridades. La silueta y los fenómenos eran un reflejo amplificado de su ser interior, una manifestación de su capacidad de percepción, intuición y entendimiento. Era un desafío que combinaba lo externo y lo interno, lo material y lo espiritual, y Eduardo se dio cuenta de que solo enfrentando ambos aspectos podría alcanzar la verdadera resolución. Para profundizar en esta comprensión, Eduardo empezó a registrar sus reflexiones diariamente, anotando cada experiencia, cada intuición y cada emoción que surgía durante sus interacciones con la mansión. Observaba cómo sus propios miedos, dudas y deseos se reflejaban en los fenómenos, y cómo cada elección consciente afectaba la manifestación de estos eventos. La resolución del enigma, entendió, requería equilibrio, claridad mental, sensibilidad para percibir lo intangible y valentía para enfrentar sus propias limitaciones y errores pasados. En uno de los momentos más reveladores, Eduardo revisó una grabación en la que la silueta parecía interactuar directamente con su reflejo en un espejo antiguo. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero enigma no era solo la presencia misteriosa, ni los fenómenos sobrenaturales. Era la forma en que él percibía y respondía a esas manifestaciones. Cada reacción, cada miedo y cada duda influía en lo que aparecía frente a él. La resolución, por lo tanto, no estaba en cambiar la realidad externa, sino en transformar su propia percepción y actitud frente a lo desconocido. Con esta revelación, Eduardo comenzó a reorganizar la mansión de manera simbólica, colocando cada objeto, cada documento y cada señal de manera que representara un flujo de energía coherente y armonioso. La casa dejó de ser un laberinto de secretos dispersos y se convirtió en un espacio de orden y significado. Cada destello de luz, cada sonido extraño y cada susurro parecían ahora respuestas sincronizadas, confirmando que estaba en el camino correcto hacia la resolución final. La sensación de caos que antes lo abrumaba se transformó en un entendimiento gradual y profundo. Eduardo también decidió compartir algunos de sus descubrimientos con expertos en historia, arquitectura y fenómenos inexplicables. Aunque muchos eran escépticos, algunos encontraron coincidencias sorprendentes entre los patrones que él había detectado y registros históricos de sucesos similares en otras mansiones antiguas. Esta validación externa reforzó su convicción de que estaba descifrando un enigma auténtico, uno que trascendía la casualidad y se conectaba con fuerzas y conocimientos que pocas personas tenían la capacidad de percibir y comprender. Finalmente, tras semanas de investigación, análisis y reflexión, Eduardo alcanzó un punto de claridad. El enigma de la mansión no tenía una solución única o definitiva, sino múltiples capas de comprensión que se desplegaban en función de su disposición y percepción. Entender el fenómeno implicaba aceptar que la realidad podía ser mucho más compleja de lo que las apariencias sugerían y que la verdadera resolución residía en equilibrar conocimiento, intuición y coraje. Cada descubrimiento, cada confrontación y cada interpretación lo habían transformado profundamente, otorgándole no solo respuestas, sino también una comprensión más amplia de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Con esta resolución parcial, Eduardo se sintió preparado para enfrentar la última fase del misterio,
aquella que lo confrontaría con las consecuencias finales de sus acciones y con la manifestación más clara del enigma que había perseguido durante tanto tiempo. La mansión, que hasta entonces había sido un espacio de incógnitas y sorpresas, ahora se presentaba como un espejo de su propio ser, un reflejo de su capacidad para percibir, aprender y evolucionar. El enigma estaba lejos de desaparecer por completo, pero Eduardo había alcanzado un nivel de entendimiento que le permitía mirar hacia el futuro con determinación y claridad. Finalmente, después de semanas de análisis, reflexión y confrontación con lo desconocido, Eduardo llegó a un momento de claridad que consolidaba todo lo aprendido. La mansión que antes se presentaba como un espacio lleno de enigmas, ahora parecía un escenario perfectamente sincronizado, un reflejo tangible de su propio crecimiento personal y emocional. Cada fenómeno, cada destello, cada susurro y cada sombra habían dejado de ser solo misterios externos para convertirse en símbolos internos de aprendizaje, autoconocimiento y transformación. Comprendió que la verdadera resolución del enigma no consistía únicamente en descubrir secretos ocultos, sino en integrar cada experiencia en un entendimiento más profundo de sí mismo y de la vida que lo rodeaba. Eduardo reflexionó sobre todo lo vivido: los encuentros con la silueta, los patrones en los documentos antiguos, las luces que parecían comunicarse con él y los mensajes escondidos en la arquitectura de la mansión. Todo estaba conectado, y aunque la magnitud del misterio podía parecer abrumadora para cualquier observador externo, para él representaba una oportunidad única de crecimiento. Cada prueba, cada desafío y cada momento de incertidumbre habían servido como catalizadores para desarrollar su intuición, su paciencia y su capacidad de análisis. Ahora veía claramente que la mansión no solo albergaba secretos del pasado, sino que también ofrecía lecciones aplicables al presente y al futuro. En este punto, Eduardo decidió escribir un registro detallado de todo lo ocurrido, no solo para documentar los eventos extraordinarios, sino también para dejar un legado de aprendizaje que pudiera servir a otros que, como él, alguna vez se enfrentaran a enigmas de gran magnitud. Mientras redactaba cada página, recordó cómo sus reacciones iniciales habían sido de incredulidad y temor, y cómo esas emociones se habían transformado gradualmente en curiosidad, determinación y respeto hacia lo desconocido. Esta evolución personal era, sin duda, uno de los descubrimientos más significativos que había obtenido a lo largo de su experiencia. Una de las lecciones más importantes que Eduardo interiorizó fue la necesidad de observar más allá de lo superficial. Comprendió que la vida y sus enigmas no siempre se revelan de manera directa. A menudo requieren paciencia, atención a los detalles y la disposición de cuestionar lo que se da por sentado. Cada luz extraña, cada susurro y cada sombra eran señales que invitaban a mirar con mayor profundidad, a interpretar lo que parecía inexplicable y a confiar en la intuición. Esta comprensión se convirtió en un principio fundamental que decidió aplicar no solo en su interacción con la mansión, sino también en su vida personal y profesional. Además, Eduardo entendió la importancia de la conexión entre lo tangible y lo intangible. La mansión, con sus paredes antiguas, documentos ocultos y habitaciones secretas, representaba la realidad concreta, mientras que los fenómenos, las sombras y los patrones misteriosos simbolizaban la dimensión intangible de la percepción, la conciencia y el pensamiento crítico. Resolver el enigma requería equilibrar ambos mundos, integrando la observación externa con la introspección interna. Esta integración le permitió comprender que los misterios de la vida, aunque aparentemente complejos, podían ser abordados con claridad y calma cuando se combinan la razón y la intuición. Al revisar mentalmente cada paso recorrido, Eduardo recordó momentos en que casi abandonaba la investigación debido al miedo o la frustración. Fue en esos instantes cuando comprendió que la persistencia y la determinación eran claves para superar desafíos aparentemente insuperables. Cada decisión consciente de continuar, cada intento de interpretar lo inexplicable y cada reflexión sobre sus emociones
contribuyó directamente a su crecimiento. Esta resiliencia se convirtió en un principio central que, desde ese momento, guiaría no solo su relación con la mansión, sino también su enfoque hacia cualquier desafío futuro. En la fase final del cierre, Eduardo se permitió una mirada retrospectiva que combinaba asombro y gratitud. Asombro por haber sido testigo de fenómenos que desafiaban la lógica convencional, y gratitud por la oportunidad de experimentar un aprendizaje tan profundo. Comprendió que, aunque la mansión seguía conteniendo secretos que posiblemente nunca serían completamente revelados, la esencia del enigma había dejado de ser un obstáculo y se había convertido en un recurso invaluable de autoconocimiento y sabiduría. El cierre del misterio no implicaba necesariamente conocer todos los detalles, sino reconocer la transformación personal que había tenido lugar gracias a la experiencia. Finalmente, Eduardo decidió compartir sus reflexiones con su círculo más cercano, invitando a amigos y expertos a dialogar sobre lo que había experimentado. Reconoció que cada opinión, cada perspectiva y cada duda podía enriquecer la comprensión colectiva sobre los enigmas y las experiencias extraordinarias. Invitó a su audiencia a no temer lo desconocido, sino a abordarlo con curiosidad, respeto y apertura mental. Esta invitación fue un cierre natural del viaje, no solo para él, sino para todos aquellos que podían aprender de su historia y aplicar las lecciones en sus propias vidas. Con esta última reflexión, la historia alcanzó un final que no solo cerraba el misterio de la mansión, sino que también celebraba la capacidad humana de enfrentar lo desconocido, de aprender de cada experiencia y de transformar el miedo en conocimiento. Eduardo había comprendido que los enigmas, lejos de ser amenazas, eran oportunidades para evolucionar, crecer y descubrir nuevas facetas de la realidad y de uno mismo. La mansión, con todos sus secretos, había dejado de ser un lugar de incertidumbre para convertirse en un catalizador de crecimiento y transformación personal, ofreciendo lecciones que trascendían el tiempo, el espacio y la lógica ordinaria.